América Latina nunca ha sido ajena a la corrupción. Sin embargo, el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht parece haber sobrepasado cualquier pronóstico. Y es que la compañía aceptó pagar 3.500 millones de dólares de multa, la mayor de la historia, por sobornos tras ser acusada de entregar 439 millones a políticos, partidos y funcionarios en al menos 12 países, entre otros Argentina, el propio Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela. También allí entregó sobornos. De esta manera habrían garantizado la adjudicación de obras públicas a la empresa. Hace días se trascendió además que la constructora donó 35 millones a la última campaña presidencial del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, esto en el 2012. Alejandro Salas es el director de Transparencia Internacional para América Latina. Está con nosotros desde Berlín, Alemania. Señor Salas, un placer que esté con nosotros. Bienvenido. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Y es un gusto poder hablar con toda la gran audiencia que tienen en las Américas y alrededor del mundo. El gusto es nuestro, por supuesto. Quisiera comenzar preguntándole, para su organización, ¿qué revela este escándalo Odebrecht sobre el estado de la transparencia de nuestros funcionarios públicos, hablo de la región, y sobre todo de la fortaleza de las instituciones? ¿Cuál es su lectura? Claro, ¿no? Es muy interesante, por un lado, desde luego que es bastante triste darnos cuenta de la dimensión que tiene el problema de la corrupción, en todo el mundo, pero muy en particular por tratarse del caso Odebrecht, muy vinculado a la petrolera brasileña Petrobras y a varios países de la región, pues tiene un impacto particularmente importante en las Américas. Y digo que es muy triste porque de alguna manera se hace muy evidente y se hace muy claro pues lo que ya sabemos, ¿no? Que la corrupción es una plaga que afecta a nuestras sociedades en Latinoamérica principalmente y que es muy compleja. Ahora, tampoco hay que sorprendernos, no es algo nuevo, no es que nos estemos dando cuenta de repente que hay un problema. El problema ha existido, existe en todos los países. Pero lo que sí hay que rescatar y que me gusta hacer énfasis por el lado de la lucha contra la corrupción, organizaciones como la mía, Transparencia Internacional y otras, es que a fin de cuentas hay algunos mecanismos que ya están funcionando y por los cuales se ha podido detectar este problema y ya se está castigando y se está sancionando a los corruptos. Entonces, resumiendo, en este sentido hay dos aspectos. Uno, es lamentable ver este esquema de corrupción bien organizada, pero por otro lado, saber que hay algunas respuestas institucionales que ya están logrando algunos frutos, castigando a los corruptos e idealmente van a servir para prevenir nuevos casos de este tipo. Señor Salas, precisamente todo esto tiene su origen en la operación Lavallato, una investigación que si bien pues ha sido aplaudida internacionalmente por sus descubrimientos, también se cuestiona que la corrupción en Petrobras y los tentáculos de Odebrecht, de esta empresa señalada, eran evidentes desde hacía mucho tiempo, desde hacía décadas incluso. ¿Por qué si siempre se destacaba la función, la intervención de las instituciones de justicia y control brasileñas, hasta ahora es que estamos hablando de esto? Claro, no, es muy buena pregunta, Carlos Eduardo, gracias por hacerlo. Mira, en verdad, efectivamente hay algunas instituciones en Brasil, al igual que en otros países de Latinoamérica, que están funcionando, que están haciendo su trabajo. Ahora, ¿qué pasó en Brasil? Yo creo que hubo una combinación de factores muy interesantes. Por un lado, la dimensión del problema alrededor del abuso de los recursos de Petrobras alcanzó una dimensión pues alarmante, ¿no? Porque estábamos hablando de lo que fue hace unos años la empresa más grande de Latinoamérica, Petrobras, y las cantidades de dinero que se estaban saqueando para beneficio de algunos individuos, tanto en el sector privado, sobre todo en las empresas constructoras, no solamente Odebrecht, hay otras que están también siendo investigadas, pero también porque muchos de estos fondos se estaban yendo a partidos políticos para financiar campañas. Entonces, de alguna manera era una bomba de tiempo, ¿no? Porque es demasiado dinero y demasiado evidente el abuso que se estaba haciendo. Y afortunadamente en Brasil
a través de Lava Jato y a través de la existencia de jueces muy valerosos, principalmente está desde luego el nombre del juez Moro, pero también todos los fiscales pues relativamente jóvenes que son parte del equipo de esta fuerza de tarea de Lavallato, también la Policía Federal, algunas autoridades fiscales. Digamos que la institucionalidad está, pero también está la gente que está dispuesta a jugársela, ¿no? En ese momento en Brasil está la gente que está dispuesta a tomar una posición valerosa, a hacer su trabajo y a enfrentarlo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, o sea, tiene que existir la institucionalidad y tiene que existir también la probidad y la vocación y el deseo de hacer las cosas de las personas que están en esas instituciones. Entonces, en Brasil, en este entonces, se dio esa combinación, a lo cual se suma algo muy importante, que es la fuerza también de la sociedad civil, que también dijo hasta aquí, ¿no? Porque recordemos que en Brasil ya hace algunos años había habido otra investigación muy grande, el llamado Mensalao, en el cual también se estaban canalizando fondos de manera ilegal a través de corrupción para financiar a algunos políticos. Y esa investigación también fue exitosa y también terminó con alguna gente de alto nivel en los niveles de poder del Estado también siendo procesadas y que hoy en día están cumpliendo penas de cárcel, ¿no? Entonces, la sociedad brasileña organizada, saliendo a las calles, manifestándose, también jugó un papel muy importante. Entonces, tenemos instituciones, tenemos sociedad civil y tenemos funcionarios valerosos y decididos haciendo su trabajo, una combinación que es de lo más eficiente y efectivo que se tiene para luchar contra la corrupción. Finalmente, este caso Odebrecht pone el resaltador en esa relación a veces oscura entre política y negocios. Según las denuncias, pues la corrupción aquí pues no distingue ningún tinte político. Teniendo en cuenta esa permeación constante, ¿cómo podemos fortalecer las instituciones financieras de control, tal vez de justicia, para que detecten estos hechos? ¿Hay alguna fórmula que se pueda aplicar? Bueno, la fórmula más básica y más obvia es la transparencia, ¿no? En la medida en que no hay nada que esconder y que todo puede ser de conocimiento público, ese es el mejor antídoto, ¿no? Es decir, si las licitaciones, si las compras públicas, si los procedimientos son claros y están a la vista de ustedes, periodistas, de la ciudadanía, de los diferentes actores políticos, va a ser mucho más difícil poder hacer estos esquemas. Estos esquemas de corrupción surgen, se multiplican, se fortalecen cuando hay la posibilidad de hacer las cosas escondidas, ¿no? Entonces, por eso también, en parte, ha habido un avance muy importante en todo el tema de la lucha contra la corrupción, gracias a las tecnologías de la información, ¿no? Que es algo que hace pues un par de décadas no se contaba de manera normal, cotidiana, regular, ¿no? Entonces, el hecho de que la tecnología de la información, de que los medios sociales estén a disponibilidad, pues ahora sí que de grandes sectores de la ciudadanía, idealmente deberían de estar al alcance de todos, es una de las mejores fórmulas, pero hay que seguir haciendo presión, porque claro, aquellos que quieren beneficiarse ilegalmente, que quieren obtener beneficios, van a seguir buscando maneras de mantener las cosas ocultas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener transparencia y seguir empujando para que sea todo mucho más abierto, mucho más disponible y que se dejen de tomar decisiones en secreto. Y te digo, insisto, Carlos Eduardo, por eso hoy en día pareciera que en América Latina se ha desbordado la corrupción. Si vemos desde mi propio país, México, ¿no? Más al norte, pues hay varios escándalos de corrupción. No solamente hay acusaciones de Odebrecht operando ahí también, pero ha estado el escándalo de la Casa Blanca vinculado al presidente Peña Nieto. Si nos vamos a Centroamérica, Guatemala con el expresidente Pérez Molina, bajamos más al sur, Cristina Fernández de Kirchner, etcétera. O sea, toda la región vemos como que se estuviera desbordando, multiplicando el problema, y la verdad es que es muy difícil decir si hoy en día hay más corrupción que la que había hace 10, 15 o 30 años.
Es Alejandro Salas, el director de Transparencia Internacional para América Latina, a quien le agradezco mucho que haya estado con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana. Un placer. Gracias a ustedes, Carlos Eduardo, y a toda tu audiencia. Buenas tardes.